Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Otro jueves 20 de agosto, programa número 111 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Iancu, y vamos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, por un lado tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, es un grupo cerrado, pero no tienen más que solicitar la inscripción y con gusto los admitimos. Y para comunicarse con el programa, por favor, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, Centro Cultural Checo, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. Radio Praga Internacional, espanol.radio.cz, todo con minúscula, espanol sin la ñ, o sea, con n, cumple 90 años y lo celebra con distintos capítulos que cubren la parte histórica de la radio, que a su vez cubrió los momentos más importantes de la historia de la República de la Checoslovaquia y luego República Checa. Tenemos el Festival Internacional de Música La Praga de Dvořák, Dvořákova Praha, que tendrá lugar del 5 al 23 de septiembre de 2026. Aquellos que quieran o que van a estar en la zona por Praga y quieran asistir a los conciertos, recuerden que tienen que sacar los tickets con muchísima anticipación. Si esperan sacarlos a último momento, por ahí tienen suerte y consiguen uno, pero les puedo asegurar que no es tan fácil. Tenemos en Film and Arts, les recuerdo, los jueves, hoy, a las 22 horas, la serie Kafka, que empezó el 6 de agosto. Me resulta muy interesante, son unos 45 minutos, y después Film and Arts, depende el canal de cable por el que ingresan a Film and Arts, lo repiten el domingo, creo, y algún otro día, así que esténse atentos, pero realmente vale la pena. La película, o sea, Film and Arts es la serie en 6 capítulos. En la película de Agnieszka Holland, la directora famosa polaca, que se estrenó también, creo que fue el 6 de agosto también que se estrenó, como todas las buenas películas, lo que no es cine comercial, en Buenos Aires dura poco, por lo menos en el circuito comercial, ya no se puede ver ni en la cadena Atlas ni en Cinemark, pero les doy un dato, en el Cine Arte Caco Delfia de Avenida Roque Sáenz Peña 1150, la van a dar mañana seguro a las 16 horas. Es una película que dura 127 minutos, le han comentado que es fragmentada, que no es una historia cronológica, pero no es una biografía, pero es muy interesante. A mí me gustó mucho, tiene algunas cosas como todos que uno le pueden gustar o no, pero creo que vale la pena. Por otro lado, tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Pablo Bogiano, que interpretará a Bedřich Smetana, el moldava, el poema sinfónico del ciclo Mi Patria, a Bartók y a Williams, también en obras. Es una actividad gratuita con reserva de entradas. ¿Cuándo? Mañana, viernes 21 de agosto, 20 horas, en el Auditorio Nacional, o sea, el más grande, del Palacio Libertad. Les recomiendo realmente verlo. La Orquesta Sinfónica Nacional interpretando el moldava, me lo puedo imaginar como un gran evento. Es gratuito, con reserva de entradas. Ustedes si ingresan o googlean Palacio Libertad, les va a salir toda la programación y pongan Orquesta Sinfónica Nacional y automáticamente van a poder ingresar, y en reserva a partir de las 14 horas, creo que era de ayer,
pueden ir reservando hasta 2 entradas por persona. Les van a pedir DNI y algún datito más y se presentan. Es mañana, entonces, 21 de agosto, viernes, a las 20 horas. Y un dato interesante es que será transmitido en vivo por la radio online del Palacio Libertad. Así que en el mismo acceso hay un link donde ustedes cliquean y hacen el contacto con a la radio a la hora definida. Pienso que es algo que vale la pena escuchar y ver. En el rincón de la abuela Babich Incoutec, hoy les voy a leer un fragmento, en realidad es una parte de un texto que se llama El hombre del Este y forma parte de la segunda parte, valga la redundancia, del libro o del ensayo El telón, ensayo en 7 partes de Milan Kundera, traducido del original ya en francés por Beatriz de Moura. Creo que este texto de alguna manera nos introduce en el tema principal de hoy, que es el aniversario de la Primavera de Praga. Entonces, es Milan Kundera el que está hablando, no soy yo, aunque en algunos casos me hago eco de sus palabras. El hombre del Este. En los años 70, les recuerdo que la Primavera de Praga fue en agosto de 1968, o sea que estamos ahí hablando de los años 70. Dice, en los años 70 dejé mi país por Francia, donde, asombrado, descubrí que era un exiliado de Europa del Este. En efecto, para los franceses, mi país formaba parte del Oriente Europeo. Me apresuraba a explicar por todas partes el verdadero escándalo de nuestra situación. Privados de la soberanía nacional, no solo nos habían anexionado otro país, sino otro mundo, el mundo del este europeo, que, arraigado en el antiguo pasado de Bizancio, tiene su propia problemática histórica, su propio rostro arquitectónico, su propia religión ortodoxa, su alfabeto, el cirílico, que proviene de la escritura griega, y también su propio comunismo. Nadie sabe ni sabrá lo que habría sido el comunismo centroeuropeo sin la dominación rusa, pero en todo caso no se habría parecido a aquel en el que hemos vivido. Poco a poco entendí que venía de un faraway country of which we know little. En inglés, un país lejano del cual conocemos poco. Las personas que me rodeaban prestaban gran atención a la política, pero tenían un paupérrimo conocimiento geográfico. Nos veían comunistizados, no anexionados. Por otra parte, ¿no pertenecen los checos desde siempre al mismo mundo eslavo que los rusos? Yo explicaba que, si bien existe una unidad lingüística de las naciones eslavas, no hay ninguna cultura eslava, ningún mundo eslavo. La historia de los checos, al igual que la de los polacos, eslovacos, croatas o eslovenos, y por supuesto de los húngaros que no son en absoluto eslavos, es simplemente occidental, gótico, renacimiento, barroco, estrecho contacto con el mundo germánico, lucha del catolicismo contra la reforma, nada que ver con Rusia, que se encontraba lejos, como en otro mundo. Solo los polacos vivían en directa vecindad con ella, aunque ésta pareciera una lucha a muerte. Me esforcé en vano. La idea de un mundo eslavo sigue siendo un lugar común
inextirpable de la historiografía mundial. Abro la historia universal en la prestigiosa edición de la Pléyade, en el capítulo El mundo eslavo. Jan Hus, el gran teólogo checo, irremediablemente distanciado del inglés Wycliffe, del que era discípulo, y del alemán Lutero, que se ve en él a su precursor y maestro, se ve obligado a padecer, tras su muerte en una hoguera en Constanza, una siniestra inmortalidad en compañía de Iván el Terrible, con quien no puede intercambiar la mínima opinión. De nada vale el argumento de la experiencia personal. Hacia el final de los años 70, recibí el manuscrito del prefacio escrito para una de mis novelas por un eminente eslavista que me comparaba constantemente, de un modo halagador por supuesto, en aquel entonces nadie me deseaba ningún mal, con Dostoyevsky, Gogol, Bunin, Pasternak, Mandelstam y con los disidentes rusos. Asustado, me negué a que se publicara. No es que sintiera antipatía por esos grandes rusos, muy al contrario, los admiraba a todos, pero en su compañía me convertía en otro. Recuerdo aún la extraña angustia que me causó ese texto. Vivía como una deportación ese desplazamiento a un contexto que no era el mío. Visita hoy, hace rato que no venía, siempre lo reto, siempre hacemos el mismo sketch, pero él está firme acá, una vez por mes viene, salvo las vacaciones de invierno, ¿no? Que bueno, era lógico, había que darle vacaciones. Está con nosotros nuestro querido profesor Petr Táborský. Ahoj, Petr, jak Ahoj, se máš? Aničko, dobré odpoledne, přátelé, muy buenas tardes a todos los oyentes de la Radio Cultura. Muchas gracias por la invitación. Y acá estoy, después de las vacaciones de invierno, sí. Como nuevo. ¿Como nuevo? Bueno, a las pruebas me remito. Mirá que los meses, los días pasan, los años también y cada día uno más joven, ¿no? Sí, espero que sí, así sea, ¿no? Que así sea. Bueno, ¿qué tienes para contar? Mira, justamente, Aničko, hablando y escuchando a las palabras de Milan Kundera, hoy es un aniversario muy triste en la cultura contemporánea, nuestra moderna, de República Checa, de Checoslovaquia, y de hecho que es un tema que tocó en su época a todo el mundo, a la sociedad de todo el mundo. Y hablamos del aniversario número 58, si no me equivoco, ¿sí? De la invasión de las armadas del Pacto de Varsovia, o sea, hablamos de las armadas comunistas, sobre todo soviética, polaca, húngara y búlgara, que atravesaron la frontera de Checoslovaquia la noche del 20 de agosto para 21 de agosto. O sea que estamos en vísperas justamente en la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, las fuerzas del Pacto de Varsovia ingresaron a Praga, a Checoslovaquia en general. A Checoslovaquia en aquel momento, para sofocar algo que se supone que no existía, pero... Exactamente, nosotros sí. Sobre todo tenemos... Vamos a pedirle a Leo que nos muestre, aquí pueden ver, esto ocurrió hace 58 años y los que van a Praga van a reconocer el edificio donde está, o sea, todo eso está muy vigente todavía, o sea, es historia, es el hoy. Y pueden ver los tanques rusos o del grupo de Pacto de Varsovia ingresando para sofocar, o sea, para hacer una toma de la ciudad. Y la gente que sale, o sea, que
que sorprendida con las banderas, le hace frente a los tanques, le hace frente a los soldados, y los soldados están un poco desconcertados porque es como en todo momento de la guerra o de una invasión, sorprendidos porque no lo esperaban. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Si me permitís, quiero aclarar que el Pacto de Varsovia, o sea, nuestro público no necesariamente conoce todos los detalles, sí. Es una alianza militar, o fue una alianza militar de países comunistas de lo que se llamó Europa del Este, creada durante la Guerra Fría en 1955, y su objetivo era coordinar la defensa de esos países y hacer frente a la OTAN. Mientras la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como URSS, era la líder de este grupo, del Pacto de Varsovia, un pacto un poco forzado, digamos, porque no fue voluntario, formaban parte la URSS como líder, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania inicialmente. En agosto, en estas fechas de 20 a 21, ocurrió uno de los episodios más importantes de lo que se llamó o se conoció como la Guerra Fría, la Primavera de Praga y su aplastamiento por las fuerzas del Pacto de Varsovia. Cuando son las fuerzas del pacto, eran de todos estos países obligados a, como si fueran los aliados obligados a invadir a uno de los propios. Fue tremendo. En Checoslovaquia estaba gobernada en aquel momento por un régimen comunista alineado con la Unión Soviética. En enero de 1968, Alexander Dubček asumió como líder del Partido Comunista y comenzó a impulsar reformas. La Primavera de Praga, en sí, ¿a qué se llama la Primavera de Praga? Alexander Dubček intentó crear un modelo de socialismo con rostro humano, así se lo denominaba, o sea, donde había mayor libertad de prensa y expresión, menos censura, reformas económicas y cierta democratización sin abandonar el socialismo. Esta Primavera de Praga podría tener origen en el Mayo francés también, que hubo una primavera allí también. O sea, hubo una referencia. Y bueno, y ahora sí la invasión, ¿no? Perdóname, pero me pareció que era importante hacer una introducción obvio, para entender el tema, ¿no? Y por qué es tan importante. Sí, obviamente, Anchko, lo entiendo totalmente. A veces nosotros tomamos las cosas por sobreentendido. Como sí, lo damos por hecho que todo el mundo, ¿verdad?, lo entiende. Sí, como yo, por ejemplo, vine a Argentina y todos 9 de julio, etcétera, yo no tenía ni idea, ¿no? ¿Por qué 9 de julio? Sí, por ahí tenía idea de independencia, etcétera, pero luego viene el 25 de mayo, etcétera, etcétera, y obviamente no entendía y tuve que aprender, así que creo que es muy importante. Bueno, cuando vas a Praga encontrás la Revoluční, sí. Ulice, la calle de la Revolución, y ¿por qué? Sí, exactamente. Y por lo tanto hay que recorrer siempre, a pesar de que cada año recordamos ese aniversario, porque no deberíamos olvidar de esos hechos, historias, hitos muy importantes en nuestra historia, sobre todo en República Checa, Checoslovaquia, anteriormente. Así que es muy bueno cada año recorrer cómo es Primavera de Praga. Muchos conocen el término de Primavera de Praga hasta acá. Tengo muchos compañeros que no son, por ejemplo, de la comunidad checa o checoslovaca acá en Argentina, pero sí, cuando escuchan Primavera de Praga, sí, lo escuchan, pero no saben, por ejemplo, si relacionarlo con la Segunda Guerra Mundial. Nuestro grupo en Facebook se llama Primavera de Praga, en Buenos Aires 2020. Exacto. Que surgió en la pandemia. A su vez, aprovecho a decir que en Centro Cultural Checo de Argentina tenemos un festival de música y de actividades culturales que se llama Primavera de Praga en Buenos Aires. El año que viene cumpliremos 25 años. Exacto. Y volviendo al tema, también Primavera de Praga es importante, como dijimos, no solamente ahí, pero así como escuchamos, por ejemplo, las palabras de Milan Kundera hoy,
esos eslavos del oeste o el hombre del este al contrario, ¿verdad? Somos como un puente realmente entre la periferia eslava, que podemos denominar, por ejemplo, hoy en día la Federación Rusa, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, la Unión Soviética, con todo lo que formaba parte, sea voluntariamente o no voluntariamente, ¿no? Pero sí, como una franja, ¿verdad? Si uno lo ve geográficamente, claro, porque estamos más en contra de Europa Occidental, el puente, digamos, pues obviamente hay una diferencia. Y también hay que relacionarlo, ese tema, para que se entienda Primavera de Praga. En la escuela o en las charlas, o sea, en la taberna, siempre hablamos de ciertas épocas y siempre vemos en el mundo que hay épocas de tensión, ¿verdad? Épocas que vienen, se vuelven, sea guerra, sea pandemia de cualquier enfermedad, ¿verdad? No hablo de COVID, hablo de anteriormente la plaga, etcétera, etcétera. Sí, sentimos que hay épocas que son cíclicas, que vuelven, y esa tensión en la sociedad vuelve. Y justamente como vimos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que de hecho en mayo tuvimos el aniversario, ¿verdad? Siempre recordamos el 8 de mayo, pues ahora estamos hablando de una época de 20 años posteriores a la guerra, ¿verdad? Y también al fin de la Segunda Guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y vemos la tensión. Y como también mencionamos, el Pacto de Varsovia como contraparte de la OTAN, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, pues la otra parte, la parte comunista, formó ese Pacto de Varsovia. Y como bien dijiste, sea voluntario o no voluntario, hoy en día ya no nos vamos a dar cuenta si era tan voluntario o no en aquel momento, pero también hay que recordar el último momento antes de pasar lo que pasó después o durante la Primavera de Praga, es que por lo menos en la República Checoslovaca de aquel momento, nosotros siempre recordamos el putsch del febrero de 48, el putsch comunista, no sé cómo se dice, de hecho putsch, no, es como golpe de Estado o algo así como golpe del febrero del 48, porque ahí, a pesar de que el Partido Comunista en las elecciones ganó 40%, fue capaz de apoderarse de toda la República, ¿sí? Así que eso es importante. Hay cosas que hay que aclarar. ¿Por qué no debería estar de acuerdo la gente si lo votan? Bueno, sabemos que a veces hay elecciones y a veces las elecciones no terminan a pesar de la democracia como uno pensaría o como uno quisiera, ¿verdad? Y bueno, pasaron 20 años y siempre recordamos también lo terrible que era al principio del comunismo, ¿verdad? De todos los procesos, de todas las ejecuciones, ¿verdad? Del año pasado, si no me equivoco, Aničko, juntos fui a ver que preparaste justamente con el director de la película Milada Horáková, ¿verdad? Y recordamos la ejecución de Milada Horáková, que era una de las ejecuciones más emblemáticas de ese régimen comunista, Oslansky, etcétera, etcétera. Así que en los años 50, realmente años terribles, cuando miles de checoslovacos emigraron de la República. Mis padres. Exactamente. Emigrar es una forma elegante de decirlo. Y sí, muchos fallecieron en el intento, porque desde el 52 fue ilegal emigrar de Checoslovaquia, ¿sí? Y bueno, volviendo a la Primavera de Praga, porque ocurría durante la primavera, ¿verdad? Desde el Dubček, que lo mencionamos, que era de hecho eslovaco, y hay que mencionar que de hecho él tampoco era, si lo digo entre comillas, un santo, porque no era una revolución en contra del régimen comunista. Era, como mencionamos, proponer un socialismo con rostro era humano. Flexibilizar. O sea, se conoce, o sea, por lo menos en Occidente, justamente el socialismo con rostro humano, que después toma la posta Václav Havel hasta llegar así, pero bueno, de alguna manera él es la cara visible. Exactamente. ¿Y qué pasó? O sea, porque bueno, es la invasión, justamente en la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, tropas de la Unión Soviética y otros de los países del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia para detener las reformas.
el pueblo se resiste. ¿De qué forma? Sí, hay que entender también que para esa invasión, la primavera de Praga, agosto ya no es primavera de allá. Hay que recordar que Sí, primavera que tenemos de fines de marzo hasta fines de bien. junio, ¿verdad? Por eso el Así término primavera no se refiere a la estación del tiempo climática, sino al florecer o reflorecer. Justamente cuando se habla de la primavera en mayo, el mayo francés es primavera en Europa, pero en agosto es otoño. Pero se le habla de la primavera de Praga justamente por ese florecer de los derechos, de las libertades, de flexibilizar. La gente no se oponía al comunismo, que prefería llamarlo socialismo, sino en flexibilizarlo, hacerlo más humano. Sí, pero ¿por qué? Porque ya desde antes había hasta economistas y los mismos comunistas en Checoslovaquia que estaban proponiendo, mira, la economía va atrasándose, no podíamos hacer competencia a Europa occidental. Era a veces hasta absurdo, ¿verdad? Conocemos la película Pelíšky, etcétera, donde a veces vemos lo absurdo en el libro de Milan Kundera que se llama Žert, la broma. La broma, ¿verdad? Etcétera. Y también vemos lo absurdo que a veces podía ser el régimen. Así que venía por la parte económica también. Así, luego, obviamente, lo que tenemos siempre los estudiantes, tenemos los artistas, tenemos los artistas en forma de escritores, por ejemplo, también, ¿verdad? Que ya están como... Bueno, la época de las películas de la que dicen la era de oro del cine checo, los 60, los años 60, sí. Tenemos a Hitilova, por decir alguno. Sí. Ay, esto ya se me va el Milos Forman, por ejemplo, Milos también Forman es de aquella época. Menzel también, de los directores de la época. Sí, realmente es paradójico, pero algunas películas rodadas en ese siglo de oro de Checoslovaquia, de cinematografía, han sido prohibidas después de Primavera de Praga. Pero era tan ridículo y absurdo la prohibición o los motivos, y justamente todo ese cine, desde el punto de vista del cine, se hizo con muy pocos recursos. El estudio Barrandov, que sigue funcionando hasta el día de hoy, los estudios Barrandov son históricos, pero con nada hacían una película, con nada prácticamente, porque no había recursos, y sin embargo surgieron películas hermosísimas. Sí, y además resalta también lo profundo de esas películas, porque muchos eran conscientes que eso podría causar muchos problemas y terminar bastante mal, porque era muy fresco lo que pasaba en los 50, hablamos de los 60, imagínense, hace 10 años era como si fuera ayer, ¿verdad? Sí. Así que realmente complicadito. Pero bueno, volviendo otra vez a lo que pasó en agosto, así que tenemos algo y la ola y la presión de la sociedad que hay que hacer cambios. Bueno, llegamos a la primavera de Praga, donde aparece justamente Dubček. El expresidente Novotný deja el puesto del jefe del Partido Comunista. En Praga viene Dubček, que como mencionaba era el eslovaco, y que también una de las reformas era federalización de Checoslovaquia, porque sí, realmente tenemos que hablar claro y sincero y directo que sí, el poder está bastante centralizado en Praga, que hoy sabemos que tenemos República Checa, República Eslovaca, pues si lo centralizamos en un lugar, pues nos olvidamos de la periferia, ¿verdad? En ese momento pues hay que mencionar eso también. Pero sí, de a poquito se iba proponiendo y esas reformas. Y lo más importante, y dado que estamos en la radio, en Radio Cultura, y estamos difundiendo esa información, hay que mencionar que realmente una de las cosas más importantes de aquella época que causó, de hecho, eso de la innovación militar, que nadie se lo esperaba en aquel momento. Bueno, capaz alguien, pero ni el Dubček se lo esperaba, no. Era la radio, porque una de las cosas es dejar la censura, una de las reformas, y se iba dejando la censura y la palabra libre.
Y hablamos de una época donde no había internet con celulares como hoy, por ejemplo. La radio era exactamente, el lugar. Exactamente, de información, de difusión de la información. Y eso se le fue de la mano. Ahí podemos ver, de hecho, en ese medio año, más de medio año, de Primavera de Praga, donde los intentos de reformar de arriba, hablamos de los mismos comunistas, Dubček, Šík, etcétera, etcétera, se les va de la mano y la reforma de abajo, la de la sociedad misma, se va demasiado rápido de repente. Y eso, como decimos, despierta el miedo en Moscú, si lo generalizamos, Moscú como hoy hablamos de Kreml, ¿verdad? Sí. Y nos referimos a toda Federación Rusa, voy a hablar de Moscú como la capital de Unión Soviética y de dónde venía el poder. Se asustaron. ¿Por qué se asustó Brezhnev? Que acá con pocas reformas en Checoslovaquia, que no podemos comparar Unión Soviética con Checoslovaquia, ¿verdad? Una amiga al lado de un imperio grande, pues del efecto dominó. Si lo puede hacer uno de los países. A eso temieron. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo no lo podría hacer Alemania Oriental, Polonia, mencionamos Hungría, Albania, no hablamos de Tiso, Yugoslavia, Rumania y todo el bloque comunista, ¿verdad? Y ese era el miedo que en un momento, bueno, la debilidad de la cual padecía Dubček era justamente que él hasta el último momento pensaba que podía convencer a los soviéticos que todo está bien, que él no es en contra, que si era comunista. Sí, era presidente del Partido Comunista. Exactamente. De hecho, cuando él accede en enero de 68, y ahí empieza la Primavera de Praga, las reformas. Duró unos meses. Sí, pero 2 meses después Novotny desciende y accede al puesto del presidente Ludvík Svoboda. Y ya teníamos bastante apoyo a Dubček con respecto a las reformas. Pero bueno, llegamos a principio de agosto, un par de días antes de la invasión, y la foto que vimos, y vamos a mencionar cómo reaccionó la gente, como la segunda parte de esa Primavera de Praga. Yo, antes de seguir, quería poner 2 datos. Uno, que reflexionen lo que era. Cuando hablamos del Pacto de Varsovia, yo hago tanto hincapié en explicarles que esos países que formaban parte eran países vecinos, muchos casi hermanos, que se ven obligados a responder a la fuerza de Moscú en defensa de vaya a saber qué, obligados a atacar, a invadir un país limítrofe que no les había hecho nada. Eso desde el punto de vista de lo absurdo, ¿no? Y de lo tremendo y trágico a su vez. El pueblo que no esperaba, y menos de sus vecinos, una invasión de esa medida. Y la importancia de la radio en aquel momento, y les dejo la reflexión, y la importancia de la radio también hoy. Porque pareciera que hay algunos grupos que se olvidan o quizá recuerdan muy bien cuál fue la importancia o el rol de la radio en los momentos difíciles y por eso querían reducirla o debilitarla, achicarla, minimizarla. Tengámoslo en cuenta, es la prensa. Es la libertad de expresión. Todo vuelve. Exactamente. Perdón, pero... No, realmente era muy, muy importante lo que acabas de mencionar, dejar para reflexionar, porque yo personalmente no me expreso con respecto a la política que ocurre en República Checa en los años que estoy acá como profesor. Pero, por ejemplo, ahora podemos ver lo contradictorio o la controversia. Sí, lo contradictorio. Que está ocurriendo ahora en la República Checa, ¿verdad? Porque el gobierno, obviamente democráticamente elegido sí. Decidió que los fondos de los cuales se
existe, digamos, la televisión checa nacional y la radio checa nacional, no va a ser pagada por el pueblo. Koncesionářské poplatky se llama en checo, lo que se suele pagar. Es un sistema que no tenemos acá nosotros en Argentina, que es importante quizás explicarlo. O sea que hasta ahora, que se votó otra ley pero que no se reglamentó, o sea que está en el aire, los fondos, o sea, el mantenimiento de la televisión pública y de la radio pública proviene de un aporte que hace cada uno de los miembros del país, del pueblo. O sea que es independiente. Los gobiernos de turno no pueden influir a través del dinero, o sea, de la fuente, porque justamente es un porcentaje que determina el pueblo. O sea, no lo determina, está determinado, pero lo abona el pueblo. Esto quiere decir que los gobiernos de turno, repito, no tienen influencia en lo que dice y hace la televisión y la radio checa, hasta hoy. Exactamente. Y vamos a ver cómo justamente cómo va a seguir la situación y cómo va a seguir el gobierno con esos intentos y cómo va a reaccionar el pueblo. Así que lo que vos dijiste con respecto a la prensa, etcétera, obviamente hay que tenerlo en cuenta porque hasta hoy en día es presente y para el futuro siempre va a ser presente porque depende mucho de la libertad del pueblo mismo, ¿verdad? Y que sí, es muy importante. Es la libertad. Sí. Y ahora volvamos entonces a la resistencia. Los ciudadanos de Praga ofrecieron una resistencia principalmente pacífica. ¿Podemos mostrar, Leo, la segunda foto? Aquí vemos, está en blanco y negro. ¿Qué vemos? San Wenceslao, o sea, está claro que es Wenceslao, o sea, Namiesti. Atrás nuestro está el Museo Nacional. O sea, el caballo está de frente. Claro, esto está tomado desde el museo. Desde el museo, exactamente. Desde el museo, así que vemos la parte de espalda de San Wenceslao que mira para abajo, para la plaza, porque va descendiendo la plaza, exactamente. Claro, y vemos los tanques y la gente caminando que no entiende, es como, no sé, tratemos de hacer un paralelismo. Se reúnen todos en la Plaza de Mayo porque de repente aparecieron tanques que están invadiendo Buenos Aires, por decirles algo. Es lo mismo. La gente de a pie, familias, van y no entienden lo que está pasando. Lo que es muy importante mencionar ahora, como pueden ver, la gente es pacífica, veo gente fumando y nadie ve gente con armas en la mano. Y así funciona la propaganda. Los mismos soldados del ejército o de los diferentes ejércitos del Pacto de Varsovia tenían información que el pueblo está en contra del comunismo, que todos están armados o que la mayoría está armada y que están tomando el régimen, o sea, el poder en el país. Y acá podemos ver que hasta los mismos soldados están parados, no hacen nada. La gente preguntando a los soldados, sea soviéticos, sea de otros ejércitos que entraron, por qué están ahí. Los soldados no entienden por qué les preguntan si ellos fueron a liberar a un país que está en golpe de Estado. Y bueno, y lo que viene también de arriba, de la política nuestra, o sea, checoslovaca, fue no resistir. Lógicamente, en ese momento cuando entraban en el país a la noche, aviones, tanques, miles de tanques, de hecho, miles de soldados, hubiera sido un masacre. Nosotros no podíamos, en una pinza del Pacto de Varsovia, no podríamos resistir. Sería realmente un masacre de muchas vidas y no resolveríamos nada, probablemente, o por lo menos eso es lo que estudiamos en la escuela y yo estoy de acuerdo con eso. Así que sí, militarmente el día siguiente ya ha sido perdido o perdida la primavera de Praga. Socialmente viene perdida la primavera de Praga en 1-2 años hasta 1970 con la normalización, ¿verdad? Y con Husak, que Husak era
el que sustituye después al mismo Dubček que mencionamos, que era el reformista, pero también comunista. Husak empezó con la... ¿Husak lo designa a Moscú? ¿Quién lo designa? Probablemente. Sí. La presión que viene de Moscú en aquel momento ya fue tan fuerte que ya realmente... Para cerrar el capítulo de la resistencia, esto me lo cuenta mi familia, no estaba yo allí, pero dice que cambiaban las señales, o sea, lo que trataban de hacer, o sea, primero reaccionar, o sea, la sorpresa, que discutían, que verbalmente con los soldados, que le decían qué venían a hacer, que estaban. Entonces, pacíficamente lo que hacían era cambiar las señales, o sea, tratar de desorientarlos, cambiar las señales de tránsito, difundían información clandestina como para, justamente había como operativos para desorientarlos, que no supieran por dónde tomar. Y las jóvenes checoslovacas levantaban sus polleras y les mostraban los traseros a los soldados soviéticos para distraerlos, mientras los hombres o los muchachos trataban de desviarlos, entre muchas otras cosas. Y bueno, para cortar este momento que se está haciendo difícil, vamos a escuchar Mlaka Jeka, Río Joven, en la interpretación de Slava Kunst y su orquesta y Josef Oppelt como solista del álbum Praha Naladie, Praga está de buen humor, vaya ironía, con canciones, en este álbum hay canciones que se escuchaban entre 1965 y 1985, son 2 minutos 48. Já bych chtěl
Acabamos de escuchar Mlada Reka, Río Joven, en la interpretación del Slava Kunst y su orquesta, con Josef Oppelt como solista. 2 minutos 48. Son canciones de la época. Y para continuar o para ir cerrando, o sea, por supuesto que podríamos darles muchísimos más detalles, pero no se puede olvidar lo que pasó, y hay que recordarlo todos los años. Hay que recordar las fechas lindas, pero las no tan lindas también. Alexander Dubček en ese momento fue detenido y trasladado a Moscú. Finalmente tuvo que aceptar las condiciones soviéticas y las reformas fueron desmanteladas progresivamente. Comenzó un periodo conocido como la normalización, caracterizado por la restauración del control político soviético y la represión de la oposición. Un episodio particularmente simbólico ocurrió en enero de 1969, Peter. Sí. ¿Qué pasó? Incendio, ¿cómo decimos en español? Se incendió, se inmoló. Inmoló, sí. Se inmoló, se incendió Jan Palach, uno de los estudiantes que capaz en ese momento quiso demostrar la misma ¿cómo se dice? Resignación, la misma resignación del pueblo, porque ya hablamos de enero del 69, o sea, un año después de toda la emoción. Enero no, unos meses, porque era agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Sí, menos pero de 6 meses, desde enero que empezó, digamos, como la emoción de vamos a tener cambios, ¿verdad? Así que al año, el sentimiento totalmente opuesto, la resignación del pueblo, que ya no había, digamos, lo positivo, que sí, todavía vamos, la radio, etcétera. No, la radio ha sido tomada la misma noche, un par de días después, y gracias a los locutores y la gente valiente que a escondidas seguía la información. Hubo mucha gente que murió en esas tomas. Sí, totalmente. De hecho, si no me equivoco, 137 personas han sido matadas, y alrededor de 500 personas han sido heridas fuertemente en esa época. Pero hablando de la noche de la invasión y de los siguientes días, ¿no? Pasando a la normalización que acabamos de mencionar. Y bueno, la normalización es lo que llegó después, que una palabra tan inofensiva, normalización, decimos, ¿no? Pero no, era totalmente represión, todas las reformas, ¿no? Olvídate, pueblo, las reformas, nada, cero. Y ahí ya sabíamos quién manejaba, ya no era manejo del poder de Checoslovaquia, a pesar de que una de las reformas se pudo llevar a cabo, y eso era la federalización. Éramos Checoslovaquia con 2 repúblicas soviéticas, República Soviética Checa y República Soviética Eslovaca. Eso fue una de las reformas que se lograron. Pero fue por poco tiempo. No, fue por el resto de los años. Pero mira, una cosa es cómo suena 2 repúblicas federalistas, ¿verdad? O una república checoslovaca, pero dos repúblicas dentro de esa. Suena lindo, como la misma normalización. Otra cosa es la realidad, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo lo vive la gente y sufre la gente, ¿no? Y cuando mencionamos a Jan Palach, que se inmoló. Inmoló. Esa palabra difícil en español para mí. Y no era primero, pero era primero, no era el último. Siguió Zaitz y otros que hoy lo recordamos. En aquel momento fue complicado. En pocas palabras, Praga intentó reformar el comunismo desde dentro en 1968 y la Unión Soviética respondió enviando tanques para impedirlo. Fue una demostración contundente de los límites que Moscú imponía a los países de Europa del Este. Para cerrar, ya nos quedan pocos minutos, vamos a escuchar la oración a Marta, ¿cómo sería en checo? Modlitba pro Martu. ¿Y qué Marta es? Marta Kubishova. Una cantante de protesta del momento. Y esta oración es emblema
de esa época, y posteriormente cantaría en el 89. En el 89 también. Exacto. Así que con esto nos vamos despidiendo. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí setvu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Modlitba má, ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Bueno, le doy el cierre a nuestro profesor Táborský. La primavera de Praga no es cosa de una persona, es cosa de miles de personas que estaban ahí. Y estamos hoy en día en la transición, porque pasaron casi 60 años. Estamos pasando de la memoria viva a la memoria histórica. No se olviden, interésense por esos temas y aprendan
y recuerden. Muchas gracias, mějte se krásně, nashledanou. Ahoj. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. La gran película del cine nórdico que deslumbró en Cannes. Una pareja con 3 hijos decide separarse. A lo largo de un año, a través de cada estación, cada componente de la familia reaccionará de manera diferente. Dijo The Hollywood Reporter, visualmente fascinante. Dijo Variety, un álbum de escenas sentidas, morbosamente divertidas y cada vez más alocadas de un matrimonio. 7 premios EDA del cine islandés, incluyendo Mejor Película. 3 premios del cine europeo. Mejor Director, Mejor Fotografía y Premio de la Crítica Internacional. Palm Dog en el Festival de Cine de Cannes. Islandia, Dinamarca, Suecia y Francia se unen para entregar una gran obra del cine de autor. Zeta Films se enorgullece en presentar El amor que permanece, del islandés Linur Pálmason. El amor que permanece, una película inolvidable. Sensacional estreno, desde el jueves 23 de julio, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la historia de un inventor con mucho talento, pero que no puede patentar sus invenciones, y que también tiene enormes habilidades para crear billetes falsos. Es entonces cuando un gángster se fija en él, basada en un caso real. El gran cine francés entrega un policial a su medida, con la dirección de Jean-Paul Salomé. El caso real que durante más de una década desconcertó a la policía francesa. El caso de una falsificación sin precedentes. Llega a la pantalla la vida de Jan Boharsky. Llega a la pantalla grande la vida y la obra de El gran falsificador, un film de Jean-Paul Salomé. Sensacional estreno desde el jueves 20 de agosto, solo en cines. Cacerolas y camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayaz y sus invitados en el programa Argentina en su cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.